Hola traders. Tengo que repetir lo ya comentado sobre el mes de diciembre, sobre todo, este mes de diciembre, el DAX se mueve muy mal e imposible de negociar con ciertas garantías de éxito, pero lo seguiremos intentando, cumpliendo una vez más la frase del día. En la vida no hay cosas que temer, sino cosas por comprender. De nuevo frente a los gráficos. Vemos que el precio en el día de hoy lo tenemos encerrado en un rango de más o menos 100 pips, por lo que es perfectamente negociable buscando nuestros 10 pips. Vemos que el indicador direccional lo tenemos en la parte superior o sobre compra. Aquí tenemos el patrón que nos hizo ayer, hombro cabeza hombro. Aquí tenemos el patrón de falla. Y aquí abajo el de trampa. Vemos que el direccional estocástico aún está alcista. Y que nuestro gatillo está girando bajista. Por lo tanto, según mi análisis, lo más probable es que en este nivel nos haga uno de los patrones ya conocidos. Y vemos que hay casi 30 pips si se decide por el doble techo y algunos más para la trampa. Por lo que ahora, el precio debería hacer el patrón de giro en ese nivel y volver a tocar suelo, aunque observamos que ha subido con mucha fuerza. Tenemos que esperar a la apertura a ver cómo se desarrolla el día. Aquí estamos, faltan segundos para la apertura del mercado. Y la situación no ha cambiado con respecto a nuestro análisis inicial. El direccional sigue alcista y en breve el gatillo girará alcista, y creo que ahí podríamos conseguir nuestro objetivo de 10 pips. Aunque no hemos contemplado la posibilidad de que sea falla, en cuyo caso, no tendríamos los 30 pips de recorrido. Por ello, me arriesgo a comprar lo más rápido posible aunque sea dentro de ese rango que está por formarse. Quiero llamar la atención sobre cómo va a crear lo que yo llamo el fundamento de mi trading, y que tengo que repetir una vez más, es la parte más importante del método, como veremos en los siguientes trades. Ya está girando para crear el patrón de giro, en estos momentos intentando hacer ver al público que siguen alcista y que romperán el nivel de arriba. Y como veremos, también le dan fuerza para que el engaño sea más creíble. Esto hace que el precio alcance nuestro objetivo rápidamente. Y me dispongo a cerrar los gráficos con el objetivo conseguido, pero me digo a mí mismo que si tan seguro estoy de mi lectura del mercado, como si de un idioma se tratase, ¿por qué no ejercito mi paciencia? Finalizo el patrón y entro en la dirección que estoy, entre comillas, vendiendo que irá el precio. Y entonces vuelvo a la concentración, luego de haber relajado mi consciente, que es el que necesito que domine en estos momentos. También quiero deciros que, en ningún canal, de posibles colegas, he podido ver de una forma tan clara como es la estrategia que utilizan. Es cierto que hay miles de estrategias en YouTube, pero todas creadas con velas ya pasadas. Con esto no quiero decir que no sean buenas, solo que no he visto ninguna explicada, a mi modo de ver, tan claramente. Aunque también es verdad, que casi siempre ocurre que uno tiene las cosas muy claras en su cabeza, pero no somos capaces de hacerlo ver a otras personas. Centrándonos en los gráficos, hay muchas probabilidades de que realice dos patrones, doble techo si no pasa de ahí, y trampas si rompe el nivel. Ahora nos toca esperar a ver cuál ejecuta. En este punto también podemos apreciar en qué momento deberíamos entrar al mercado. También podríamos hablar de cuál es el stop loss que deberíamos usar, pero sigamos centrados en los gráficos y en lo que está por venir. Ya estoy impaciente y algo acelerado, pero consciente de ello, y por tanto, creo que capaz de controlar mis emociones. Me preparo para recibir al precio, aunque creo que debería esperarlo debajo de este nivel. Efectivamente ha llenado mi orden y un poco después mi stop loss. Pero esto no cambia mi lectura del mercado y determinación de demostrármelo.
Después de varios impulsos que finalmente he podido controlar, decido lo correcto, y pongo mi orden a esperar al precio debajo del mínimo anterior. Una vez más, avisaros de que voy acelerando el vídeo en las partes que no nos aportan demasiado. Finalmente, el precio llena nuestra orden. Y vemos que se está cumpliendo nuestra proyección, aunque ahora viene una dificultad que no es fácil de superar psicológicamente para mí. Aunque sabemos que el precio tiene muchas probabilidades de seguir bajando, ya que nuestro indicador direccional está en la zona de operaciones, estamos en un rango y el parón de doble techo se ha realizado. Pero ahora tenemos al indicador gatillo a punto de girar alcista, en un retroceso que podría llegar al 50% de la bajada que ha realizado desde que hizo el patrón. Por tanto, aquí podemos ver que la entrada correcta tendría que haber sido cuando nuestro indicador gatillo vuelva a girar bajista. Como habéis visto, estoy decidido a demostrarme que efectivamente tenemos bien la lectura del mercado, y he puesto mi objetivo a 20 pips. También es cierto que, si he dicho que el retroceso podría llegar al 50% o algo más de esa bajada, no me queda otra que retirar mi stop loss. Y me digo que será una estupenda prueba a superar. Mientras tanto, seguimos leyendo el gráfico como si de un idioma se tratase. También podríamos decir, lo que Mark Douglas, estamos haciendo trading en la zona, como indica el título del libro con el mismo nombre. Centrando nuestra atención de nuevo en los gráficos, vemos que he puesto otra orden de venta a esperar el precio por debajo de la que ya tenemos. Vemos que ahora empieza nuestro gatillo a girar, aunque nuestro direccional está sin recorrido, pero esto no significa nada, siempre que no salga de esa zona. Por supuesto, no hay verdades absolutas, y me invaden muchas dudas que afortunadamente controlo. Finalmente, vemos que el precio empieza a seguir el guión que teníamos marcado y está girando. Y nos llena nuestra segunda orden de venta, así que ahora tenemos 2 contratos en el mercado. Parecía que iría rápido, pero no, había olvidado que estamos en el mes de diciembre. Así que, tenemos que armarnos de paciencia y esperar el desenlace final. Pero todo está yendo según lo previsto, el direccional no se sale y el gatillo sigue su camino bajista. Ahora también tenemos la opción de soportar el trades hasta que el direccional estocástico llegue a la zona de abajo, pero nosotros nos conformaremos con los 20 pips que nos hemos marcado con los 2 contratos. Para convencer a mi subconsciente, proyecto el primer impulso en el que estamos ahora y veo que aún tiene recorrido. Ha estado a punto de tocarlo ya, pero quiere seguir haciéndonos sufrir. Bueno, ya lo tenemos, hoy es uno de esos días en los que te recargas el ego para seguir en la batalla cada día. Cerramos los gráficos con 3 trades, más 49 y menos 11, igual a más 38 pips. Agradeceré vuestra suscripción y que me regaléis un like, o un dislike si no te ha gustado, pero por favor, indícame en los comentarios por qué no te ha gustado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.